y en la Santa Compaña. Hola chinches, ¿cómo andamios? Bueno, parece que el calor ha llegado de repente, yo ya estoy bastante sofocada, no sé cómo lo llevaréis vosotros, nos queda muchísimo verano por delante, de hecho nos queda todo el verano por delante porque oficialmente todavía no estamos en verano y yo ya estoy sufriendo muchísimo y a lo mejor pues en cada vídeo que haga a partir de ahora me oís quejarme del calor porque lo llevo mal. Bueno, a lo que vamos, vídeo nuevo y en esta ocasión ha tocado reseña de libro. ¿De qué libro? Este que tenemos aquí. La taberna de siglos de Lorenzo G. Acevedo. Venga, dentro intro y nos ponemos a hablar de él sin spoilers, ¿vale? Este vídeo no va a llevar spoilers, así que da igual que no lo hayas leído y tengas intención, creo que te puedes quedar hasta el final. Vamos a ello. Bueno, os he dicho ya que hace mucho calor. Bueno, vamos a lo que vamos. Lorenzo G. Acevedo, La taberna de siglos, el primer libro de este escritor. ¿Y sabes tú quién es Lorenzo G. Acevedo? Pues no lo sabes, yo tampoco. No lo sabe nadie porque Lorenzo G. Acevedo en realidad es un seudónimo. No sabemos quién es el escritor que está detrás de este nombre. Esta es su primera novela, le sigue La Santa Compaña. Yo en realidad el libro que quería leerme es el de La Santa Compaña, de hecho lo cogí, bueno, estos libros son de Bibliometro, del metro de Madrid, que por cierto, si cogéis el metro habitualmente en la ciudad de Madrid, que sepáis que tenéis esta opción de ir cogiendo libros y bueno, si pasas por una estación a menudo que tenga Bibliometro, pues es bastante cómodo. Entonces yo me cogí el de La Santa Compaña y cuando, bueno, pues leí la sinopsis de detrás me di cuenta que era una segunda parte de otro libro que es este, el de La taberna de siglos, así que bueno, no me lo leí, fui a Bibliometro y lo cambié por este. Aunque en realidad, ahora que me he leído este, he de decir que deben ser historias totalmente independientes, solo que comparten a su protagonista, que es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, que es el protagonista de estas dos novelas de Lorenzo G. Acevedo, que como decimos es un seudónimo y si nos fijamos un poquito más, ¿vale? Lorenzo G. Acevedo es un anagrama de la palabra Gonzalo de Berceo, es decir, ambos nombres tienen las mismas letras. Y bueno, pues lo que sabemos de este autor es que tras el nombre de Lorenzo G. Acevedo se oculta un escritor que abandonó en su juventud los estudios teológicos por el retiro monacal y algún tiempo después el retiro monacal por una mujer. En la actualidad reside en un pueblo de La Rioja. La taberna de siglos es su primera novela. Eso es lo que sabemos de Lorenzo G. Acevedo. Y bueno, pues por la temática del libro y este pasado suyo de estudios teológicos, de bueno, pues alguna relación con el mundo de la iglesia, podemos deducir que todos esos conocimientos que esta persona tiene sobre teología, sobre funcionamiento eclesiástico de las iglesias, de organización monacal, bueno, yo no estoy muy metido en el mundo de la iglesia como podéis observar, no sé si he dicho alguna cosa mal ya en las únicas 3 palabras que he dicho sobre iglesia y religión, pero bueno, esta persona pues tiene bastantes conocimientos sobre ello y es obvio que este escritor pues aplica todos esos conocimientos que tiene teológicos y sobre la iglesia en este texto y en su segunda novela de La Santa Compaña. De La Santa Compaña. Y antes de meternos a hablar de lo que es la historia del libro, bueno, pues vamos a ver un poquito su estructura. Como veis, bueno, he de decir, y perdonadme si no estáis de acuerdo o si eres el ilustrador de esta portada, a mí la portada no me hace mucha gracia, la verdad que incluso me da un poquito de grima. Tampoco sé muy bien a quién está representando, no sé si esta persona que asoma por aquí detrás, ahí, es uno de los personajes, si no, si simplemente, bueno, le dijeron de qué iba la historia y bueno, hizo lo que se le ocurrió, no sé. La portada la verdad es que no me dice mucho, yo pues malamente porque sé que esto no es nada objetivo, pero es verdad que cuando estás decidiendo libros, estás en una librería, tú al final lo primero que ves es la portada y te tiene que entrar por los ojos. A mí esta portada no me hubiese entrado nunca. De hecho, como os digo, yo el libro por el que fui es el de La Santa Compaña y me llevé este simplemente pues porque era la primera parte de ese libro que yo había elegido. Pero de no ser así, creo que nunca hubiese llegado a mis manos este libro. El libro no es muy largo, tiene 284 páginas. Como veis, bueno, pues no es un texto demasiado compacto, tiene márgenes más o menos
airosos y bueno, la lectura es bastante aireada. Tiene 15 capítulos y bueno, pues cada capítulo es el avance de los días que van transcurriendo desde que ocurre un suceso. Ese suceso ocurre en el primer capítulo, por lo tanto vamos a tener un primer capítulo que ya tiene bastante gancho. El libro salió en junio del 2023 y está ambientado en el siglo XIII. Además, bueno, pues si algo tiene este libro es que está bastante bien ambientado. Es una historia que está contada en primera persona por ese protagonista que es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo realmente fue un poeta medieval y bueno, pues aquí en el libro también es escritor. ¿Qué cosas tiene este libro que puede hacer que te guste? Bueno, pues en este libro, en la trama hay asesinatos, tiene también un toque de novela histórica, toca muchísimo temas eclesiásticos, cómo se organiza la iglesia, temas relacionados con la escritura, porque Gonzalo de Berceo pues es escritor y entonces detalla mucho algunos aspectos de la escritura en el siglo XIII, de cómo se hacía, de las herramientas que se usaban, de cómo eran los libros y habla muchísimo de temas relacionados con el vino, con la vendimia, con la producción de esta bebida en aquellos tiempos. El vino es un tema fundamental que ocupa prácticamente todas sus páginas. Entonces, bueno, si eres una persona que estás luchando contra problemas relacionados con el alcohol, por favor no leas este libro porque te va a estar mencionando esta bebida en cada página. Los personajes principales de este libro pues es el protagonista Gonzalo de Berceo, que es un escritor, exmiembro de la iglesia, es una persona bastante inteligente, en bastante buen estado físico, un tío bastante justiciero. A mí, bueno, no sé si me recuerda en mi cabeza, ya sabéis que cuando uno lee libros se va creando los personajes en su cabeza y a veces pues cuando tiene de referencia a algún personaje por lo que sea es como que asocia y a mí me ha recordado mucho o en mi cabeza lo he asimilado como si fuera el cura de la serie de 13 monedas. Pero vamos, que esto es súper personal, a lo mejor tú te has leído el libro y has visto también la serie y para ti nada que ver, te lo has imaginado de una manera totalmente diferente, pero yo cuando leía las cosas de Gonzalo de Berceo en mi cabeza se representaba muchas veces ese cura que además, bueno pues entre otras cosas aquí en el libro este personaje tiene un saco donde practica boxeo, que es otra de las cosas que también ese personaje de 13 monedas hacía. Entonces, bueno, pues ha habido símiles que a mí me han recordado y en mi cabeza son la misma persona. Le acompaña Lope, que sería, bueno, pues el coprotagonista. Para mí es un poco como el Sancho Panza de Gonzalo de Berceo. Lope es un peregrino de origen árabe y bueno, pues es el típico personaje que es súper fiel a su amigo, que es Gonzalo de Berceo en este caso. También muy justo, una persona que sorprende por todo lo inteligente, todos los conocimientos que él tiene en su interior. Es un pozo de sabiduría, le encanta el vino, le encanta todo lo relacionado con la vendimia, con cómo hacerlo, se lo bebe que no veas. Y bueno, es el personaje un poco pues simpático, gracioso y además, bueno, pues cada vez que este personaje habla está escrito de manera que entiendes y lees, ¿no?, cómo es su acento. De hecho, bueno, no sé si sabéis que yo cada vez que voy leyendo un libro voy subiendo en forma de audios aquí a YouTube, en Shorts, la página 1, la 50, 100, 150, 200, así hasta el final. Y bueno, si tenéis curiosidad por ver cómo está escrito este libro o cómo suenan sus personajes en mi cabeza, claro, está narrado por mí y yo me tomo la licencia de hacer como a mí me parece, ¿vale? Bueno, que sepáis que tenéis los shorts publicados. Os pondré por aquí también los enlaces a ellos. Hay un personaje femenino que es Elo, que bueno, pues es una chica joven, una chica muy valiente, una chica apasionada. Tenemos también a un personaje malo, que no voy a decir su nombre porque, bueno, pues podría ser spoiler y hemos dicho que este vídeo va a ir sin spoilers, pero también tenemos el personaje malo, cruel, bruto y sin escrúpulos. Y bueno, pues luego en el monasterio de Silos, que es donde transcurre toda la historia, pues va a haber diferentes personajes relacionados con la vida en el monasterio. Bueno, y la historia pues podría resumirse como que Gonzalo de Berceo, que es un escritor que ha tenido y tiene relación con el mundo de la iglesia, le encomiendan la misión de ir al monasterio de Silos para copiar uno de los libros que hay allí, un texto que narra la vida de Santo Domingo de Silos, y según llega allí al monasterio de Silos pues empiezan a suceder algunos eventos que incluyen asesinatos, robos, abusos y maltratos. Y Gonzalo de Berceo, pues que es un tío justiciero que quiere que las cosas se hagan bien, pues hace todo lo posible por intentar entender o buscar el culpable de todos esos acontecimientos. En este libro se tocan temas delicados de, bueno, cosas que pasaban en la iglesia, en los monasterios en el siglo XIII. ¿Siguen pasando en el siglo XXI?
bueno, pues parece ser que sí. Temas como, bueno, pues relaciones sexuales entre los frailes, entre los abades que hay en los monasterios, que claro, una convivencia de tantísimos años, casi en clausura, con solo hombres, bueno, pues ahí se desata también la pasión. Toca el tema del abuso a menores en el siglo XIII. Bueno, pues en el siglo XX y XXI sabemos que esto es un tema que todavía la Iglesia tiene que trabajar mucho en ello y que va ahí ocultando debajo de la alfombra, pero bueno, pues ya sabemos que cuando rascas un poquito no dejan de salir casos. Bueno, pues todo esto también se trata en este libro. El ansia de poder entre los miembros del monasterio y entre monasterios y contra el papado, cómo la Iglesia abusa y se hace con las herencias de tierras y de fortunas y dineros o pretende hacerlo. Todo ello salpicado, pues bueno, pues con todo lo que haya que hacer para conseguirlo, como es por ejemplo asesinar. Si algo tiene este libro es la ambientación. Como estamos en el siglo XIII, usa bastante lenguaje de castellano antiguo, usa un montón de términos que hoy en día, bueno, están en desuso. Yo he tenido que buscar un montón. Entonces, bueno, pues eso es algo chulo si te gusta que esté muy ambientado, pero es verdad que si tienes que estar parando la lectura para buscar ciertos términos, también entiendo que haya gente que haya podido descolgarse un poco y que te vaya frenando un poco el ritmo de la lectura. Venga, vamos a hacer una prueba. Te voy a decir alguna de las palabras que yo he ido anotando que yo desconocía, que no significa que eso no se deba a mi incultura y a mi ignorancia, a lo mejor son palabras conocidas por ti. Me lo dejáis en comentarios. Trujal, unciales, tea, aranzadas, taimado, faltriquera, tenerías, rabicundo, carnestolendas, azumbres, bisbisear, emina, cíngulo, goliardo. Bueno, pues todas estas palabras es común encontrártelas por el libro. Y otra cosa que se utiliza un montón en un libro son pues un montón de metáforas, incluso alguna manera de escribir un poco poética. Entonces, si eso a ti te gusta, vale, pues puedes encontrar en este libro un buen entretenimiento. Si eso a ti te deja un poco frío y lo que quieres es que haya un poquito más de avance en la trama sin tener que parar tu lectura, sin necesidad de que haya descripciones muy metafóricas o muy caricaturescas, pues bueno, este libro te puede gustar o no. También me ha dado la sensación de que todo este uso del castellano más antiguo, de estos términos un poquito más en desuso, de todas estas narraciones y todas estas referencias metafóricas o poéticas, ocurren más en la primera mitad del libro y que según avanzamos desde la segunda mitad hacia el final, la lectura o la escritura se relaja un poco en ese sentido y se vuelve un poquito más contemporánea. Pero es verdad que hay algunas descripciones de personajes y algunas descripciones de algunas escenas que a mí me han llamado bastante la atención para bien. Una de ellas, por ejemplo, es la descripción de su primer amor, de la que dice doña Leonor de Andrade, una verdadera serpiente con apariencia de paloma. La tinta que ahora uso lleva su espíritu enfermo y lleva vitriolo y lleva vino blanco y lleva gallas de roble. Vitriolo es otra palabra que yo desconocía. La receta que me enseñó y que hace que al final todo escrito, por más que consiga ser dulce al paladar al ingerirlo, amargue en las entrañas. Porque ella fue para mí ángel del apocalipsis. Me entregó un libro escrito con su tinta y me dijo: toma el libro y cómetelo. En tu vientre sentirás la amargura, pero en tu boca te sabrá tan dulce como la miel. Y yo, como el profeta del apocalipsis, cogí el libro de la mano de Leonor y lo devoré. Y en la boca me supo tan dulce como la miel, pero cuando lo hube tragado, mi vientre se llenó de amargura. Todavía recuerdo, en contraste con aquella espalda blanca, su pelo, que no necesitaba postizos para caerle hasta los gemelos suelto, y negro como la tinta de su receta, y sus pupilas líquidas como el interior de los tinteros con que se escribió el Apocalipsis. A veces sueño que nos bañamos juntos en una tina de tinta caliente. Hay también descripciones de, bueno, pues de luchas, ¿no? Un poco haciendo referencia a aquella época bélica que también vivió el protagonista. Hay también una descripción muy caricaturesca de uno de los personajes, Fray Antonio, que a mí me encantaría que si tú eres ilustrador o tienes el don de la pintura o simplemente te apetece probar este ejercicio, pruebes a dibujar a este personaje tal y como se describe, porque la verdad es que la descripción es muy divertida y me parece un ejercicio divertidísimo que si tú sabes dibujar, vayas dibujando tal y como se muestra a este personaje. Fray Antonio era un hombre de baja estatura y proporciones porcinas, cuyas manos y cara pasarían inadvertidas expuestas en la mesa de cualquier carnicero. Por lo demás, el buen fraile tenía serias dificultades para manejar un tenedor, para comprender una frase sencilla y para retener los gases en el interior de su cuerpo. Su rostro era una miniatura enmarcada en una temblorosa papada, adornada con orejas muy separadas del cráneo y barnizada a brochazos, con grasa espesa y reluciente. Aquí y allá se le había añadido, en apariencia al azar,
cabello ornamental sorprendentemente cerdosos, que tendían a agruparse en los agujeros de la nariz y las orejas, en el entrecejo y en una verruga que ocupaba en su frente el lugar del pensamiento. Bueno, a mí esto cuando lo leí me hizo muchísima gracia y pensé, jolín, qué pena que yo sea nefasta dibujando, porque si no, dibujaría ahora mismo a Fray Antonio. También es curioso, ¿no?, cómo en ese mundo de hombres encerrados, entre comillas, ¿no?, en el monasterio, una de las cosas que más les entretiene y que más les fascina es ser el confesor de los pecados sexuales de los otros hombres que hay en el monasterio. ¿Cómo se pone el confesor? Pues bastante disfrutón, ¿no?, escuchando esos pecados de otros compañeros que, bueno, pues que cometen tanto con mujeres como con hombres del mismo monasterio. Como cuando el protagonista se está confesando de relaciones que ha tenido con mujeres fuera del monasterio, ¿no?, la pregunta para ver si las relaciones habían sido vía vaginal o anal es: ¿y la polución fue por vaso natural o por el preposterior? Bueno, esto es una tontería, pero a mí tengo que decir que me hizo muchísima gracia. Hay una escena también que me gustó precisamente por, por esa violencia que es, pues que al malo, al que el protagonista conocía desde hace muchos años, él recuerda cómo una mujer le acusó de violación y cómo él, con toda su soberbia, con toda su crueldad y con toda su manipulación, es capaz de darle la vuelta a la tortilla y hacer que sea ella la que queda en evidencia delante del resto de personas que estaban en esa escena. Y bueno, pues tras estos sucesos en los que mueren bastantes personajes, en los que hay robos, en los que hay peleas, en los que hay matones que van encargándose de intentar que el protagonista no dé con las causas reales ni con los culpables principales de los crímenes y de los sucesos que están ocurriendo ahí en el monasterio de Silos. He de decir que el avance del libro no es que sea muy lento, porque al final, pues son 280 páginas, ocurren un montón de cosas, por lo tanto creo que no tiene un ritmo lento, pero sí que es verdad que es posible que en algunas partes haya demasiado contenido superfluo, ¿no? Pues descripciones bonitas, pero quizás innecesarias, o demasiado contexto histórico para llegar al grano del asunto, que pueden hacer que pierdas un poquito el interés por el libro. He de decir que a mí se me ha atascado un pelín el libro, sobre todo ya hacia el final. Esto no quiere decir que sea por culpa del propio libro, sino que a veces pues la vida hace que estés más cansado o que estés un poco más perezosa para leer. Es verdad también que este libro no encaja exactamente con las cosas que a mí me gustan. Ya sabéis, si habéis visto otros vídeos del canal, que a mí me gustan mucho las cosas muy oscuras, las cosas perversas, las que te dejan mal cuerpo. Y bueno, pues este libro tenía papeletas porque va de asesinatos, pero es verdad que no están narrados de una manera que a mí me hayan hecho estremecer, que es lo que busco cuando leo un libro que se supone que es, pues eso, de asesinatos. Aquí atrás pone: sucesión de asesinatos tan cómicos como truculentos. Vale, esta es otra de las cosas que quería comentar. En muchas de las sinopsis que hay por ahí, o incluso en algunas reseñas, hablan de que el libro es cómico y que tiene muchísimos toques de humor. Yo en eso no estoy del todo de acuerdo, bajo mi opinión. El final del libro para mí, diría como que tiene dos finales. El final es el personaje protagonista haciendo memoria de todo esto que ha contado, que os recuerdo que este libro es en primera persona, ¿no? Cuando ya es pues una persona de 70 años, ¿vale? Echando la vista atrás y recordando todo eso me parece tierno y entrañable. Pero justo antes de eso, o sea, lo que es el final de la historia que él está recordando, me ha parecido un pelín forzada y de repente intentar buscar un final más rápido de lo que a lo mejor a mí me hubiese gustado. Pero bueno, a ver, tampoco es de los peores finales que he leído. Simplemente es eso, que no es un libro que a mí me haya llegado a enganchar muchísimo. Empieza muy bien, el primer capítulo creo que es perfecto para captar el interés del lector, pero es verdad que con el avance del libro entiendo que haya personas que se vayan descolgando. Yo es que, pues no puedo hacer eso. A mí a lo mejor un libro se me atasca y tardo más en leérmelo, pero me lo acabo leyendo, porque eso de dejar un libro a medias, alguno he dejado que me ha parecido realmente infumable para mí, para mis gustos, pero en general intento llegar hasta el final, porque creo que es de justicia y creo que es de respeto que si vas a hacer una opinión de un libro o simplemente guardártela para ti mismo, para comentarlo tomándote un café con tus amigos, pues qué menos que haberte tomado la molestia de leértelo desde el principio a fin y poder hablar con criterio.
A mí no es un libro que me haya entusiasmado, pero ya os digo que podría deberse a, bueno, pues que a mí la novela un poco que toca temas históricos no me engancha, me aburre un poco. El hecho de que esté ambientada en la época medieval y que use un lenguaje, un castellano un poco más antiguo, con unos términos ya en desuso, pues habrá mucha gente que eso le pueda apasionar si le gusta el tema de filología, historia, etc. Pero tampoco ha sido mi caso, por lo tanto ha habido un montón de pequeños factores que han hecho que yo he disfrutado de la lectura, he de decir, pero bueno, no me he enganchado con pasión. Tengo que decir que en la propia sinopsis del libro y en algunas reseñas que he visto de otras personas, aunque no he encontrado mucho sobre este libro, no sé si el hecho de que el autor bueno, pues sea anónimo, al final esté trabajando bajo un seudónimo, pues hace que haya menos cosas porque, bueno, pues no hay entrevistas, él no es activo en redes sociales, entonces supongo que eso a nivel marketing pues tiene que influir de manera no negativa, pero bueno, pues hay menos cosas en la red. Pero sí que se habla que este libro es cómico, que tiene muchísimos toques de humor, que tiene partes que te tronchas de la risa, y a mí eso no me ha pasado. O sea, yo no he encontrado que sea un libro gracioso. Sí que me ha parecido que en algunas escenas o en algunas descripciones, como por ejemplo la de Fray Antonio, tiene o intenta hacer una caricatura un poco usando la sátira, que intenta ser gracioso, pero a mí no me ha llegado a parecer gracioso, y es más, creo que eso le ha restado más a esas escenas que otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la descripción de Fray Antonio, no, porque es una descripción, vale, pues como decimos, caricaturesca, pero pues que en una escena de una pelea intentes darle ese toque cómico, incluso un poco burdo, para crear ese momento cómico, a mí me ha sobrado. Creo que ha habido escenas de peleas que ha intentado que parezcan graciosas, que para mí han perdido todo lo que es la escena de pelea. Pero bueno, obviamente esto es cuestión de gustos. Habrá otros lectores que precisamente lo que les haya gustado hayan sido esos toquecitos. Para mí me han sobrado, porque realmente ni me han provocado risa, ni me han parecido que aporten un toque de humor especial al libro, ni nada. Simplemente a mí me han entorpecido un poco poder conectar con la parte más de thriller del libro. Y hecho este resumen del libro y dicha mi opinión personal, como no quiero que nos quedemos solamente con eso, porque bueno, pues cada uno opina lo que quiera, vamos a ver qué es lo que opinan otros lectores y lectoras de Goodreads. Pues ¿qué es lo que piensan los lectores de Goodreads? Bueno, yo le he puesto 3 estrellas sobre 5. Su puntuación media es de 3,22 estrellas, es decir, es un libro que está aprobado. Creo que lo que puede ocurrir con este libro es que si a ti te gusta mucho la novela histórica, la novela basada en la época medieval, este libro te va a gustar mucho. Si a ti lo que te gusta precisamente es otras cosas, es posible que no encuentres ningún tipo de gancho en este libro. Pero si tú eres una persona objetiva, ¿vale? Que a pesar de lo que a ti te guste o no te guste, eres capaz de valorar si es un libro que está bien escrito, si el avance, te guste o no, más o menos sigue un ritmo ideal, si los personajes están bien construidos, bueno, pues entonces objetivamente como mínimo tendrás que darle pues una puntuación intermedia o incluso valorarlo bien. Entonces, ¿cómo se hacen las reseñas? Bueno, pues cada uno usa el criterio que más le convence. Yo ya os digo que para mí no es una novela que me haya enganchado muchísimo, no es el tipo de lectura que a mí me apasiona, pero he de reconocer que si lo que tengo que evaluar es qué tal está escrito, pues el libro está escrito bien. Entonces, bueno, venga, vamos a ver lo que opina la gente. Bueno, entonces, bueno, en ese 3,22 estrellas están repartidas un poco como a mí me parecía, ¿no? Al 10% de la gente le ha gustado muchísimo el libro, le ha dado 5 estrellas, al 27% le ha gustado también bastante, 4 estrellas, entre ambas puntuaciones de me gusta bastante es un 37%, a la inmensa mayoría de los lectores le ha gustado en torno a ni fu ni fa, ¿no? 3 estrellas, un poco la valoración intermedia, eso es un 40% de la gente, y luego entre 2 estrellas y 1 estrella, que es que te ha gustado bastante poco, pues un 21% de la gente. Entonces, bueno, vamos a leer algunas reseñas de cada una de las estrellas y os voy comentando si más o menos estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Vale, pues Luis le da 5 estrellas, dice: novela muy entretenida, con una historia que te atrapa y muy bien escrita. Original la ambientación, con un Gonzalo de Berceo a los Sherlock Holmes. Una agradable sorpresa esta obra.
Vale, bueno, no cuenta mucho sobre ella. José Manuel dice: La taberna de Silos de Lorenzo G. Acevedo es una obra fascinante que combina magistralmente el misterio y la historia. La novela nos presenta a un Gonzalo de Berceo maduro y desengañado, quien se ve envuelto en la resolución de un asesinato en el monasterio de Silos. Acevedo, el autor, aunque es un seudónimo, ya sabemos, logra humanizar a los personajes históricos, acercándonos al siglo XIII con una narrativa rica y detallada. La trama está llena de intriga, humor y frases ingeniosas, lo que hace que la lectura sea amena y envolvente. Bueno, ya os he comentado que para mí humor no tiene, y cuando ha intentado tenerlo, a mí me ha sobrado. Pero bueno, para gustos los colores, no significa que mi opinión valga más que la de José Manuel. Además, la influencia de obras como En el nombre de la rosa y el estilo detectivesco se hacen notar, añadiendo profundidad y complejidad a la historia. En resumen, La taberna de Silos, una lectura altamente recomendada para los amantes del thriller histórico. Bueno, pues coincido con él, que para que te guste esta novela te tiene que gustar mínimamente la historia, porque si no estás un poco desubicado. Voy a leer una más de 5 estrellas, por ejemplo, Isaías Macalus. Lo he disfrutado muchísimo, lo he devorado en solo 2 días. Me lo creo, es una lectura que puedes hacer bastante fluida. Es una historia de detectives en mitad del siglo XIII. El autor, detrás del seudónimo Lorenzo G. Acevedo, escribe de forma sencilla y clara, incluso considerando los añadidos del idioma a la época o teniendo en cuenta cómo habla el personaje de Lope. Lope es el peregrino árabe, que ya os comento que, bueno, pues sabes el acento que tiene simplemente leyéndolo. Este personaje y otro de los personajes que vive en el monasterio, Fray Bermudo, que tiene problemas para pronunciar la R y también, bueno, pues queda plasmado en el texto. Se hace súper ameno leerlo y la trama sigue perfectamente. No entiendo las reseñas que dicen que es liosa o complicada. Bueno, es verdad que a mí liosa y complicada tampoco me parece. O sea, entiendo que no te pueda gustar, pero esos motivos no creo que esos sean los motivos de peso para que no te guste. Por otro lado, debéis tener en cuenta que esto no es novela histórica. Es una de esas obras que usan a un personaje histórico y el periodo en que vivió para contar una historia ficticia. La valoración real serían unas 4 estrellas, pero reconozco que le he puesto 5 estrellas por lo bien que me lo he leído y por compensar tanta reseña injusta que he leído. Bueno, a ver, Isaías, tampoco con nuestras reseñas tenemos que compensar nada, cada uno piensa lo que quiere pensar, y que a mí algo me haya medio gustado, pues no tengo que valorarlo mejor por el hecho de que haya personas que no le hayan gustado nada. Cada uno pone pues lo que considera, y si tú has considerado 4 estrellas, pues es tan lícito que otra persona que no le haya gustado nada le ponga 1. No por eso tienes tú que intentar subir la media, eso no está bien. Vale, pues vamos a ver reseñas de 4 estrellas. Bajamos un poquito el nivel de aceptación. 4 estrellas es muy buena valoración, igualmente. Lo compré en la Feria del Libro, dice Enrique, de Madrid. No pude evitar la tentación. Está recién salido del horno y me ha parecido una propuesta muy interesante. Buena la armonía del texto, lo que se suele denominar como tono. Eso creo que es lo más complicado de conseguir a la hora de escribir. Esa armonía que hace que la novela se lea con agrado, como una uniformidad y credibilidad que está impregnando toda la composición. En La taberna de Silos ese magnífico tono o registro se ve desde el comienzo. No sabemos dónde nos llevará la narración, no sabemos cómo resolverá el desarrollo de la trama, el final, etc. Pero el comienzo es muy bueno. Estoy de acuerdo que este libro tiene un muy buen comienzo. Esa mezcla de socarronería, ironía, novela policíaca y bromas combinan de maravilla. Eso lo consigue el autor desde la primera página. Este Lorenzo Acevedo, autor desconocido hasta la fecha y seudónimo, consigue hacer cómplice al lector con esa querencia simpática de los protagonistas por el vino. En este país nuestro, con esa enorme tradición de amor al vino, no solo al vino exquisito, que es tendencia actualmente, sino al vino de mesa, al vino de cosecha propia, al vino de batalla, al vino joven. Bueno, parece ser que Enrique también es bastante amante del vino. Yo he de decir que como a mí el vino no es que no me guste, es que no bebo alcohol, por lo tanto no puedo opinar. A mí me ha parecido un poco excesivo, no el tema de explicar conceptos de vino, de vendimia, eso me parece curioso si ese tema te gusta, pero el hecho de que estén todo el rato bebiendo vino,
que a ver, que es el siglo XIII, se bebía muchísimo vino porque entre otras cosas pues no tenían la potabilización del agua como la tenemos ahora, y a veces supongo que sería mejor hidratarte a base de vino que a base de agua. Pero a mí se me hace un poco exagerada la manera en la que tratan cómo se bebe el vino, lo cual no quiere decir que no se ajuste a la realidad del siglo XIII, lo desconozco, pero es verdad que a mí me ha parecido un poquito exagerado. Creo que esa tradición la hemos mamado aquí, pues justo de eso se trata, de ir mamado. Ese tema es un apoyo fundamental del libro, como es el vino, la cosecha y la cultura del vino. Le hace ganar muchísimos puntos para mí. Creo, mi opinión es que, bueno, pues esto a Enrique le ha gustado muchísimo, pues porque dice que le hace ganar muchísimos puntos para él, porque a él este tema le encanta. Si a ti es un tema que no te apasiona, pues a lo mejor se te hace un poco excesivo tanto hincapié con el tema de la viticultura. No entro en profundidades de la biografía de Gonzalo de Berceo, su desencanto religioso o la trama de la novela. Para el verano, un libro fresco ideal. Esta persona creo que con la descripción que hace, no sé por qué le ha puesto 4 estrellas en vez de 5. Vale, Mónica San Miguel. Novela negra medieval ambientada en las intrigas de los poderosos monasterios de Silos y San Millán. Me ha gustado mucho tanto la figura del monje protagonista, Gonzalo de Berceo, como los demás personajes, aunque la trama no sea demasiado compleja. Es cierto que a mí no me ha parecido que la trama sea compleja. Es lo de menos porque todo el clima que describe del medievo español en los monasterios está realmente bien, además de darles a sus personajes un tono mordaz muy peculiar. A destacar Lope, que es realmente genial, en definitiva muy recomendable y se lee en un periquete. A mí también Lope ha sido mi personaje favorito, he de decir. Vale, venga, vamos a las de 3 estrellas, que es calificación mayoritaria en Goodreads. Vamos a ver. Supongo que si le has dado 3 estrellas, pues habrás puesto cosas positivas y cosas negativas. Torgar dice, acabado hace 2 semanas y ya casi no lo recuerdo. Eficaz, empieza bien y curioso, pero luego se pierde. Creo que todo el mundo coincide en que es muy buen inicio, el inicio del libro. Eso está muy guay, pero es verdad que es arriesgado empezar con toda la carne en el asador, porque es muy fácil que luego el resto del libro vaya perdiendo un poquito de fuerza si ya empieza tan bien. Toda la zona media del libro tiene demasiadas ínfulas, demasiado relleno, le falta centrarse y anda disperso como pollo sin cabeza por la trama. Al final remata de forma decente y cumple, eficaz con cierto oficio. Si no fuese por la sensación de relleno en medio de la novela, sería un libro de verano casi ideal porque se deja leer. Creo que hay mucha gente que opinará eso, que empieza muy bien, que no acaba mal, pero que en medio es posible que te pierdas entre tanta descripción, entre tanto contexto, entre muchas cosas que te alejan un poquito de lo que es la trama. Candela Iglesias dice 3,75 le da. La gente especifica en Goodreads los decimales que le da, porque cuando tú votas en realidad no puedes ponerle decimales, no puedes poner 3,5 estrellas, tienes que poner o 3 o 4, cosa que creo que es algo que deberían mejorar en Goodreads, porque bueno, pues puede ser que estés ahí entre medio de 2 valoraciones y molaría poder marcar exactamente, ya no digo con el 75, pero por lo menos haber puesto con 5. Pues lo que menos me gustó del libro fue la trama de los asesinatos, la ambientación, las referencias literarias, las reflexiones sobre codicología, los copistas y la vida 10 de 10. Fue un poco como una clase medieval de la carrera. Bueno, pues esta chica, si dice esto, entiendo que ha estudiado algo relacionado con la filología, con la historia, etc. Y, bueno, aún así le pone 3,75, ni siquiera un 4 sobre 5. Lo que menos le gustó fue la trama de los asesinatos. Claro, pues viene un poco a reforzar lo que yo comento, que si te gustan los temas históricos, los temas relacionados con la filología antigua, los temas relacionados con el funcionamiento de la Iglesia, este es un libro que te va a gustar. Esteban Galindo Pérez de Lazarraga dice, libro ameno, con mejor ambientación e idea que trama, la cual acaba siendo algo deslavazada. Aunque no se parezca realmente, es inevitable pensar en el nombre de la rosa, y es ahí donde ves que la ambientación es un punto a favor. Un convento, abadía o similar de la época es un estupendo punto de partida para una historia de misterio. Por otro lado, es en esa comparación donde empalidece el libro, ya que la historia no logra enganchar realmente. Además, tengo la sensación de que el libro se ve lastrado por buscar guiños meta para el lector. Por ejemplo, Ribera del Duero, Tempranillo, y dejar la historia lo suficientemente abierta para una segunda parte. Me explico. La historia se cierra, pero el arco de algunos personajes da lugar a pensar que podrían encajar en un segundo libro. En definitiva, divertida, pero sin entusiasmos. Venga, vamos a ver
algunas reseñas de 2 estrellas. Dice María Carmen, una decepción tras las buenas críticas que tiene. Comienza muy bien, con un primer capítulo y media res. A todos nos ha encantado ese primer capítulo, que engancha y hace que quieras saber cómo se llegó hasta ese momento, seguido de otro en el que se pone en contexto al lector y se da a conocer al protagonista. A partir de ahí la cosa decae, se pierden datos innecesarios en irse por las ramas y se hace pesado. Está muy bien escrito, ese es el único motivo por el que no abandoné su lectura. Vale, coincidimos bastante. No me queda claro qué ha pretendido el autor con este libro. Novela histórica no es. Una de negra y criminal ambientada en el siglo XIII tampoco. Hay crímenes. No son ni cómicos ni truculentos como pretende la sinopsis. Estoy de acuerdo también. Pero a ver los haylos. Lo que no hay es misterio, intriga o tensión de ningún tipo. El autor pone el acento en la ambientación, en el vino y en no se sabe muy bien. Desde el capítulo 3 hasta finalizar la novela, acordaos que son 15 capítulos, tuve la impresión de estar leyendo mucha paja y poco grano. El final, apresurado y metido con calzador, deja muchos interrogantes en el tintero. Bueno, yo he comentado también que el final me parece ahí un poco rápido. En conclusión, una novela que no me ha convencido, bien escrita y ambientada, en eso estoy muy de acuerdo, pero con una trama de desarrollo confuso y un final forzado. No seguiré la serie y no la puedo recomendar. Bueno, a pesar de que coincido bastante con María Carmen, yo no diría que no la recomiendo, o sea, la recomiendo si tú lo que buscas leer es justo esto. Es verdad que si la coges pensando que va a ser una novela negra, que a lo mejor de las que estás acostumbrada a leer, te puede dejar un poco desinflada. Pero si justo a ti lo que te gusta es la novela histórica, adelante, creo que es un libro que te puede gustar porque realmente, como dice casi todo el mundo, escrito está bien escrito. Ana Cristina Lee dice, empecé con ganas porque me gustaba la ambientación en monasterios medievales y la figura de Gonzalo de Berceo, pero la trama se complica y se alarga y he perdido el interés. También demasiadas aventuras galantes que no añaden gran cosa. Covadonga Díaz, como son cortitas voy a leerles. Dice, Gonzalo de Berceo viaja a siglos para trabajar en un manuscrito, siglo XIII, y de pronto se convierte en una historia de vino, mujeres y crímenes alrededor de una herencia. Desconcertante. Bueno, mujeres... Tengo que decir lo que me ha pasado también con esto. Es verdad que en algún momento he sentido que el personaje femenino, Elo, estaba metido en la historia simplemente por el hecho de meter un personaje femenino, porque como bueno, ya hemos comentado, esto tiene lugar en el monasterio de Siglos, donde solamente hay hombres, los abades, los frailes, los monjes, hombres. Y el hecho de que un personaje femenino coja bastante peso, sí que es verdad que en algún momento me ha parecido que era como algo de necesidad. El final, relacionado también con esto que estamos comentando, es lo que me parece un poco forzado. No voy a dar más detalles en esto porque he dicho que no iba a hacer spoilers. Pero bueno, leéroslo y me comentáis, por favor. Vamos a por las de una estrella. Recordad que solamente el 4% de los lectores le han puesto una estrella, entonces yo voy a leer algunas reseñas, pero tened en cuenta que no es la sensación mayoritaria en este libro. A ver, Rosana Adler dice, demasiada ambientación y escaso contenido. Bueno, pues como veis, los lectores coinciden bastante en esto. Empieza más o menos interesante, pero en cuanto se pone a contar cómo se llegó a ese momento, lo que ocupa mayor parte de la novela, se pierde el interés por una historia en la que el misterio no parece importar y en la que el protagonista y el autor saca conclusiones un poco porque sí, una pena de potencial desperdiciado, decepcionante. Y Bego Ruano dice, me esperaba mucho más. El protagonista es Gonzalo de Berceo, como podría haber sido Pedro Pérez. Es más, lo hubiera agradecido, soy profesora de lengua y literatura española. No tiene nada de novela histórica. Es más, me parece poco ético lo que se hace con la figura del escritor del Mester de Clerecía. Como narración de una sucesión ininterrumpida de aventuras, no está mal. Bueno, pues Bego Ruano no le ha gustado el hecho de que se ponga de protagonista a un personaje histórico, a un poeta real, en una historia de ficción. A ver, puedo entenderlo, pero bueno, al final es verdad que hay muchos de los comentarios que se quejan de que pretende ser una novela histórica y luego no lo es, pero yo en realidad no creo que en ningún momento se venda este libro como novela histórica. Que está inspirada en cosas de la historia de España del siglo XIII, pues sí, pues incluso eso lo puedo ver como algo positivo si a pesar de que no quieres leer una novela histórica, te apetece, ¿no? Pues tener algunas pinceladas de historia de España. Y Rob Mook dice,
Absolutamente decepcionante. Lo empecé a leer porque había visto buenas críticas, aburrido por momentos, errores históricos garrafales. Veis, yo como soy bastante inculta de la historia de España, esas cosas pues no me saltan las alertas. Trama difícil de seguir. La trama no me parece difícil de seguir. Si tuviera que decir, buscar algo confuso del libro, es que hay dos personajes que uno se llama Nuño con N y otro se llama Muño con M, ¿vale? Y eso creo que, jolín, anda que no hay nombres. Podría haber buscado otra manera de llamar a alguno de los dos. Pero bueno, pues Muño y Nuño, por lo que sea, Lorenzo Acevedo quiso hacerlo así, pues ole, pues es su libro, ¿no? Que lo haga como quiera. Tiene situaciones absolutamente inverosímiles con un Gonzalo de Berceo, que podría ser Antonio de Albacete. Bueno, mira, aquí coincide con el comentario anterior. Un monje con más éxito entre las mujeres que James Bond. Lo he terminado por una cuestión de orgullo, pero me ha costado horrores. Ni es gracioso como he leído en algún comentario, vale, en esto estoy totalmente de acuerdo. Ni por supuesto se puede comparar con El nombre de la rosa, como también he leído. Nada recomendable. Bueno, ya está, no voy a seguir leyendo más reseñas. Como veis, hay un poco de todo y lo que para algunos es positivo, para otros es negativo. Pues es que esto es la magia de que cada uno tengamos unos gustos dispares y que cada uno busquemos pues unas cosas determinadas cuando leemos. Hay gente que el hecho de que meta mucha historia le gusta y hay gente que justo eso es lo que le aburre. Hay gente que lo que le estorban son los crímenes y hay otra gente que precisamente se lee ese libro por los crímenes. Bueno, pues eso es maravilloso. Si es que no todo nos tiene que gustar a todos de la misma manera. Pues eso, lo bonito es que cada uno tengamos una opinión, que a cada uno nos guste un tipo de lectura, pues porque así todos los escritores van a encontrar su público. Coincido en muchas de las cosas que opinan otros lectores, como que, bueno, pues no es cómico, no es algo divertido, que hay partes en el texto que pueden hacer que te pierdas un poco, pero que en general pues es un libro que está muy bien escrito. Pero te tiene que gustar la temática, obviamente. No creo que haya ningún libro que esté perfectamente escrito y que si de lo que trata no concuerda con lo que necesitas leerte en ese momento o con tus gustos, pues ya está, es que no te va a gustar. Y por cierto, no cambiéis vuestras valoraciones para intentar compensar las valoraciones de otros. Cada uno que ponga lo que honestamente cree que el libro se merece. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si no lo has hecho antes, pues suscríbete, déjate un like, pon un comentario sobre si lo has leído, sobre si no, sobre si te da igual. En realidad lo que a ti te gusta es tener un podcast de fondo mientras limpias el polvo de la casa. Bueno, pues nada, decidme cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao chinches, quereos. ¡Mua!